Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP OEA participó en la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Consejo Permanente escucha presentaciones de los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reunión 54 del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos GELAVEX de la OEA. Encuentro secretario general de la OEA y presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento de Guyana. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA participó en la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad por las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, donde se presentó el Centro Memoria e Investigación. No es hora de callar, en cumplimiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ginette Bedoya Lima. El centro tiene como propósito generar espacios como foros, proyección de documentales, encuentros para periodistas y defensoras de derechos humanos con el fin de visibilizar esta problemática, derechos, justicia, verdad, garantía, paz para y con las víctimas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el miércoles 24 de mayo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para escuchar las presentaciones de las y los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2024-2027. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a los embajadores y las embajadoras y a los funcionarios y funcionarias de la Secretaría General, algunos de los cuales tuve la ocasión de conversar en estos últimos días. También aprovecho a saludar y desear suerte a los y las colegas con quienes me toca competir para este importante puesto. Agradezco la oportunidad de participar en esta audiencia para que los representantes de los estados de la OEA puedan conocer a los candidatos y candidatas, así como sus antecedentes y perspectivas sobre la Comisión Interamericana. Estoy convencida de que este tipo de convocatorias fortalecen la transparencia en la selección de las personas que integrarán la comisión y así, obviamente, robustecen la legitimidad y eficacia del sistema interamericano. Creo profundamente en el valor que tiene la Comisión Interamericana para mejorar la situación de los derechos humanos de los habitantes de nuestra región. Estoy convencida de que estoy en condiciones de realizar aportes significativos que fortalezcan su credibilidad y su misión en la protección de los derechos humanos. Como muchos de ustedes saben, fui nominada como candidata argentina luego de un riguroso mecanismo de selección, institucionalizado mediante una resolución ministerial que contempla un proceso transparente y participativo en el que se evaluaron otras 3 postulaciones y en el que la sociedad civil y la academia tuvieron la oportunidad de hacer llegar sus observaciones y preguntas. El mecanismo incluyó la evaluación de antecedentes, la organización de audiencias públicas con los candidatos y la elaboración de un informe sobre los méritos de las 4 personas que competíamos. Recién entonces, el gobierno argentino me eligió como candidata, al ponderar que era quien mejor cumplía los requisitos establecidos por la Convención Americana para integrar la comisión. Como habrán visto en mis antecedentes, desde hace más de 25 años trabajo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y conozco sus fortalezas y debilidades, sus procedimientos, mecanismos, desafíos y obstáculos. Esa experiencia y formación ayudarían, de ser electa, a desempeñar activamente mi rol de comisionada. En efecto, fui integrante de una de las principales organizaciones de derechos humanos de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, durante 15 años. También fui representante para Argentina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, hace ya varios años. Actué entonces como parte peticionaria, acompañando a decenas de víctimas y realizando un uso estratégico del sistema interamericano en numerosas peticiones y casos que tramitaron ante la Comisión y la Corte, muchos de los cuales favorecieron reformas institucionales de enorme trascendencia para la democracia argentina. Casos paradigmáticos en los que trabajé permitieron la despenalización de las calumnias e injurias en asuntos de interés público, la reforma del sistema de justicia militar o de la ley migratoria.
Como parte peticionaria también fui abogada de las víctimas del atentado terrorista a la AMIA, de víctimas de violencia policial, de mujeres víctimas de violencia por motivos de género, de comunidades indígenas, de personas con discapacidad, de jueces perseguidos por autoridades políticas y de periodistas judicializados por expresar su opinión. Como integrante de organizaciones de la sociedad civil, participé en importantes debates regionales sobre el funcionamiento del sistema interamericano que culminaron en transformaciones reglamentarias que persisten hasta la actualidad. Haber participado en esos debates me posiciona en un lugar privilegiado. Sé cuáles son los debates históricos, las medidas que funcionaron y las que no funcionaron, cuáles son las reformas que están pendientes. Pero además, en los últimos años, como habrán visto, me desempeñé como subsecretaria de Protección de Derechos Humanos de Argentina, hasta mi renuncia hace unas semanas. Y tuve la oportunidad y responsabilidad de haber ejercido como representante estatal ante el sistema interamericano y universal y entender mucho mejor las condiciones que hacen posible el acatamiento de los Estados a los estándares internacionales de derechos humanos. Durante mi gestión como representante estatal, promoví con énfasis el uso del mecanismo de las soluciones amistosas. Se firmaron 35 en apenas 3 años. Impulsé las medidas necesarias para garantizar la implementación de decisiones incumplidas por anteriores gestiones y generé la práctica del reconocimiento de responsabilidad internacional cuando el caso lo ameritaba, tanto en la instancia de la Comisión como de la Corte. Todo ello, además, instando una lógica de trabajo articulado entre las distintas agencias estatales involucradas en cada uno de los asuntos, a través del diálogo y la negociación política. Aprendí así a identificar con mayor precisión cuáles son los desafíos que enfrenta la Comisión Interamericana para mejorar su relación con las distintas agencias estatales, tanto del Poder Ejecutivo como también de las legislaturas, los poderes judiciales, las fiscalías y los gobiernos locales, con miras a aumentar los niveles de legitimidad y de cumplimiento de sus decisiones. Mi amplia experiencia como parte peticionaria y también como representante estatal ante el sistema interamericano me permitirá aportar perspectivas superadoras en la relación de esta con los Estados y con las organizaciones de derechos humanos de cada uno de los países de la región. Por otra parte, mi trayectoria profesional en el campo de los derechos humanos ha logrado enriquecerse gracias a diferentes estrategias en las que me involucré y a las distintas funciones, temáticas, enfoques y abordajes de intervención en los que me desempeñé. He sido abogada litigante, asesora técnica, funcionaria política, pero también fui funcionaria judicial, como directora general de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, desde donde elaboré dictámenes e impulsé reformas judiciales con perspectiva de derechos humanos. Tengo experiencia en la redacción y coordinación de informes de investigación, en documentos de incidencia, en escritos jurídicos, en elaboración de dictámenes judiciales. He participado en audiencias públicas y en medios de comunicación. Estas diferentes funciones y modos de intervención en materia de derechos humanos, sin lugar a dudas, me permitirán ocupar con comodidad un órgano como la Comisión Interamericana, de naturaleza híbrida, en tanto órgano político, pero también cuasi judicial, y realizar aportes sustantivos. El director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, Roberto Andrade Malo, participó de la inauguración de la 54ª reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, GELAVEX, el principal foro hemisférico sobre prevención y combate al lavado de activos en la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Señora Ailín Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y vicepresidenta pro tempore del GELAVEX. Señor Luis Oliveira, secretario de Seguridad secretario de Seguridad Multidimensional, de la Organización de Estados Americanos. Señor Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Distinguido equipo de la Secretaría Ejecutiva del GELAVEX y de la Organización de los Estados Americanos. Directores y representantes de las delegaciones de los países miembros presentes. Reciban un cordial y fraterno saludo por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, quien ejerce la actual presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos.
Es para mí un honor poder estar presente hoy y presidir la reunión número 54 de este grupo de expertos que se ha congregado con el fin de aunar los esfuerzos de las Américas en el combate del lavado de activos. El plan de trabajo 2020-2023 plasmó líneas de acción para la identificación de casos que involucren criptoactivos, nuevas tipologías de delitos, identificación de casos prácticos en extracción ilegal, los beneficiarios finales y demás temas que reflejan los riesgos actuales en materia de lavado de activos. Estas líneas de acción trazaron la ruta para dirigir investigaciones, estudios e implementar herramientas que permitan a las unidades de inteligencia financiera, fiscalías o ministerios públicos, superintendencias y demás instituciones del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de la región poder trabajar bajo un mismo enfoque en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos. Felicito el trabajo desarrollado por las presidencias, vicepresidencias y grupos de trabajos precedentes y actuales, así como el apoyo del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el DDOT, liderado por Gastón Schulmeister, lo cual refleja el compromiso en la lucha contra el lavado de activos de manera precisa, oportuna y conjunta entre todas las instituciones del sistema antilavado en la región. Durante estos días de reunión tendremos jornadas intensivas de trabajo para abordar distintos temas y riesgos emergentes en lavado de activos con expertos cuya trayectoria y cuya experiencia denota el conocimiento necesario para la lucha contra estos delitos. Agradezco la invitación y el recibimiento por parte del equipo de Helavex, así como la presencia de las misiones permanentes de los países presentes, de las unidades de inteligencia financiera, de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las superintendencias o instituciones a cargo de custodiar bienes incautados, y todos que dentro de nuestras distintas atribuciones y competencias estamos aquí con una misma misión y un mismo fin. Al mismo tiempo, invito a que todos sumemos esfuerzos en la construcción de nuevas herramientas que permitan la generación de soluciones y estrategias para hacer frente a los riesgos emergentes que enfrenta el lavado de activos en la región. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento de la República Cooperativa de Guyana, Mansour Nadir. Durante el encuentro tuvieron debate fructífero sobre la historia del dinámico panorama político de Guyana y la importancia de la democracia representativa. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.